La ciudad respiraba niebla, como un anciano que inhala veneno. La torre perforaba el cielo con una aguja oxidada, y sus ventanas, como ojos ciegos, solo reflejaban oscuridad. La gente caminaba alrededor sin darse cuenta, como si sus pies recordaran el camino. Pero a veces alguien se detenía, miraba, y desaparecía. El viento hacía crujir las páginas de los periódicos clavados en las paredes con clavos húmedos. Desaparecida. Desaparición en la ciudad. Fantasmas de la torre. Los titulares se difuminaban como tinta bajo la lluvia. Quienes se atrevieron a hablar de ella guardaron silencio en una semana. Fueron encontrados en callejones con los ojos vacíos y la boca llena de ceniza. La torre no mató, tomó. La lluvia golpeaba los tejados con puños húmedos. El detective Elias Kane estaba al pie de la torre, agarrando una fotografía entre los dedos. Mostraba a una chica con ojos del color de un cielo tormentoso. Se llamaba Alice. O lo era. Ahora su rostro estaba manchado de gotitas, como si la realidad misma estuviera borrando su recuerdo. Recordó su voz. Queda, como el susurro de las páginas de una biblioteca vacía. Sabe mi nombre. Había escrito en el diario que ahora llevaba, en el bolsillo. La última anotación escrita con mano temblorosa. Ya no tengo miedo. La O de miedo se había convertido en una mancha, como si la pluma hubiera rasgado el papel aterrorizada. Elías se subió el cuello de la camisa. El aire olía a cobre y hojas podridas. La ciudad a su alrededor era un laberinto de sombras. Las linternas parpadeaban como luciérnagas moribundas, y las paredes de las casas susurraban como ladrillos, recordando a quienes se habían ido y nunca habían regresado. Se dirigió a la puerta, desprendiéndose como la piel de un leproso. El frío del pomo le quemó el guante. ¿Estás seguro que quieres entrar?, dijo una voz ronca detrás de mí. Elías se giró. Un anciano con un abrigo remendado estaba sentado en un banco, con el rostro envuelto en una bufanda. Sus ojos eran de un blanco lechoso. ¿Estás hablando con la torre?, preguntó el detective. Ella habla sola. Y nosotros escuchamos. El anciano recorrió el aire con la mano, como si acariciara a un animal invisible. Tomó a mi hija. Primero el nombre, luego la voz. Ahora ni siquiera recuerdo cómo sonrió. Elías intentó coger el cuaderno, pero el anciano se rió. El sonido fue como el crujido de bisagras oxidadas. No sirve de nada escribirlo. La torre se comerá tu tinta. La puerta se cerró de golpe cuando Elías cruzó el umbral. Dentro, olía a libros viejos y yeso húmedo. Las escaleras subían en espiral, desapareciendo en la penumbra. En las paredes había nombres, miles de nombres, arañados con uñas, escritos con sangre, quemados con cigarrillos. Marta, Thomas, Lily. Las letras corrían como lágrimas negras. Elías tocó la inscripción. Su dedo se pegó. La sustancia era cálida y pegajosa, como resina. ¿Buscas respuestas? La voz provenía de todas partes a la vez. El detective sacó su revólver. En el nicho donde antes había un vacío, había un hombre. No, una silueta. Su rostro era plano, como un lienzo en blanco, pero las sombras se movían entre los pliegues de su capa. Valen más de lo que estás dispuesto a dar, continuó el guardián. Su voz sonaba como decenas de susurros superpuestos. La risa de una mujer, el llanto de un niño, el rasgueo de bolígrafos sobre papel. Elías apretó el gatillo. ¿Dónde está Alicia? El guardián levantó lentamente la mano. Sus dedos, como ramas de un árbol muerto, apuntaban a la foto que el detective tenía en la mano. El rostro de la chica era ahora un punto inexpresivo. Ella pagó. Tú pagarás más. Las paredes se movieron. Los nombres gritaron. El frío le clavaba agujas en la piel. Elías subió las escaleras contando los escalones. 73. 74. Los números se le confundían en la cabeza. Velas en candelabros de hierro titilaban en las paredes. Las llamas azules no proyectaban sombras. Entró en una
Habitación redonda. En el centro había una mesa de madera negra, cubierta con un reloj de arena. La arena del interior era del color de la sangre seca. No eres el primero, dijo el guardián. Surgió de la nada como humo. No serás el último. Elías dio un puñetazo en la mesa. El reloj sonó en un coro triste. Muéstramela, paga primero. El hombre sin rostro se inclinó, y Elías vio un reflejo en el rostro. Él mismo, pero 20 años mayor, con agujeros en lugar de ojos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? El guardián pasó la mano sobre el reloj de arena. La arena se congeló, quedó suspendida en el aire y luego empezó a fluir hacia arriba. Tiempo, nombres, sueños. Todo tiene un precio. Algo cayó detrás de Elías. Se giró. Había una muñeca de trapo tirada en el suelo. Una muñeca de trapo con botones en lugar de ojos. Su vestido estaba manchado con algo oscuro. ¿Es esto de ella?, susurró el detective. A tu esposa le encantaban las muñecas, dijo el guardián. ¿Recuerdas? Un golpe en la sien, un destello de memoria, una habitación con papel pintado de margaritas, una mujer de cabello castaño meciendo una cuna. Mírala, Elías, es perfecta. ¿Cómo estás? La trajiste tú mismo. Hace 3 años. Querías salvarla. El guardián recogió la muñeca. Los botones goteaban un líquido negro. Revelaste su nombre. Ahora es mía. Elías se agarró la cabeza. El dolor le partió el cráneo. En lo más profundo de su memoria, resonó la risa de un niño. Laura. El nombre salió. El guardián se estremeció. El aire crujió como tela rasgada. No lo digas. Por primera vez, se percibió emoción en su voz. Miedo. Las paredes empezaron a hundirse. Gritaban nombres en diferentes idiomas. Elías subió corriendo las escaleras agarrándose a la barandilla que le quemaba las palmas. En el 5.º piso, cayó de rodillas, gruñendo de dolor. Le ardía el bolsillo. Sacó su placa. La fecha 09/12/1983 brillaba con una luz sangrienta. En algún lugar abajo, se escuchó el sonido de garras raspando la piedra. Los archivos de la torre parecían el estómago de un monstruo antiguo, con estantes de madera crujientes que se elevaban hasta el techo, repletos de archivos, pergaminos y cajas de microfichas. El aire estaba cargado de polvo, que se arremolinaba en la luz grisácea que se filtraba por una ventana enrejada. Elías pasó el dedo por el lomo del archivo más cercano. La encuadernación de cuero se desmoronó, revelando la inscripción. Caso DA 317, Jonathan Gray. Abrió el expediente. Una fotografía de un hombre de unos 40 años, con la mirada congelada por el terror animal. Diagnóstico: cáncer de pulmón en estadio 4. Alta hospitalaria a los 3 meses. Remisión completa. Y luego un recorte de periódico. ¿Milagro o maldición? J. Gray se arrojó bajo un camión, gritando por la desaparición de su hijo. «Idiota», murmuró Elías pasando las páginas. En la esquina de la última hoja había un dibujo infantil, una casa azul, un sol con rayos de sangre. La firma: «Papá, ¿cuándo volverás?». Una puerta crujió en algún lugar arriba. El detective se quedó paralizado, escuchando. Un sonido descendió por las escaleras. No eran pasos, sino como si alguien arrastrara un trapo húmedo por las escaleras. ¿Quién está aquí? La respuesta fue un gemido, de mujer, que se convirtió en risa. Elías sacó su revólver, pero no había nada alrededor. Solo en el espejo de enfrente, cubierto por una red de grietas, brilló una sombra. Una silueta con un sombrero y una pluma, deslizándose suavemente tras su espalda. «Muéstrate». La sombra se detuvo. Los rasgos aparecieron en el reflejo. Un rostro estrecho, labios delineados con carmín, ojos como 2 agujeros en el lienzo de la realidad. «Está escuchando», susurró el reflejo, y aparecieron grietas en el espejo, formando las palabras: «Pregunta por la ficha». Elías se abalanzó
Hacia atrás, golpeándose el hombro contra un estante, llovieron carpetas, incluyendo un sobre con su nombre. Había una fotografía dentro. Reconoció el lugar al instante. La oficina de la comisaría donde trabajó durante 15 años. En la foto, él mismo, joven, con un cigarrillo entre los dientes, estampa un sello en un documento. Al fondo en la ventana se ve claramente la torre, pero no estaba allí entonces. Empezaron a construirla hace solo 3 años. Aquí el tiempo transcurre de otra manera, dijo la voz del guardián. Estaba de pie en la puerta, con su capa fundiéndose con las sombras. Ya has empezado a pagar. Elías agarró la carpeta de Jonathan Gray. Sobrevivió, pero perdió a su hijo. ¿Ese es el precio? El precio siempre coincide con el deseo. El guardián agitó la mano sobre la mesa. El polvo se acumuló formando un tornado en miniatura, escribiendo fechas en el aire. 1983, 2001, 2020. Jonathan quería vivir, pero su hijo era un equilibrio necesario. El detective se sintió mal. Le empezaron a doler las sienes. ¿Dónde? Está el niño, donde están todas las deudas pendientes. El portero señaló la pared. El papel pintado con un estampado rojo sangre se movió de repente, transformándose en piel grasienta, cubierta de granos y marcas de nacimiento. Una boca se abrió en medio de la pared. Mirar. Una mano salió de la garganta. La de un niño, arañada, con las uñas mordidas. Los dedos se aferraron a la foto. Ese mismo dibujo de la casa azul. «Papá, papá», se escuchó una voz desde lo más profundo del muro. Elías retrocedió. El guardián rió, con el sonido de cuerdas al romperse. Las almas se convierten en parte de la torre, como ladrillos, como el aire. ¿Las sientes? El detective se tapó los oídos con las manos. Susurros. Cientos de susurros, provenientes de todas partes. Ayuda. No quise. Déjame volver. Callarse la boca. Silencio. Una ficha se materializó en la mesa frente a él, la misma que tenía su fecha de nacimiento. Ahora en el reverso había un nuevo grabado. Deuda 47%. ¿Qué significa? Tu alma ya pertenece a la torre. Desde tu primera visita. El guardián se acercó. Olía a quemado y ceniza húmeda. ¿Creíste haber encontrado este archivo por casualidad? Ella te está guiando, hacia sí misma. De repente Elías recordó. Lluvia. Corre por un callejón agarrando un bulto contra el pecho. En la torre hay una habitación con un reloj de arena. Sálvala. Solloza, presionando una fotografía de su hija recién nacida en la palma de la mano del guardián. Nombre. Exige la sombra. Laura. Se llama Laura. No. Elías. Se agarró la cabeza. La sien le latía con fuerza marcando un ritmo. Traidor, traidor. No pude. Suplicaste. El guardián sacó una muñeca de los pliegues de su capa. Su cuerpo de trapo estaba lleno de agujeros como si estuviera agujereada por ácido. Lloró durante 3 días, hasta que dejó de existir. El espejo de la pared se quebró con un fuerte golpe. Fragmentos de recuerdos brillaron entre los fragmentos. Habitación. De hospital. Su esposa le da un puñetazo en el pecho. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho? De noche. Cava un hoyo en el bosque. Dentro hay un pequeño ataúd. Vacío. Una espiral de ceniza en el suelo de la sala. Lo único que queda de la cuna. Elías cayó de rodillas y lágrimas negras corrieron de sus ojos, dejando marcas punzantes en sus mejillas. Devuélvemela. Sabes el precio. Siseó el guardián. Su silueta empezó a difuminarse. Pero tienes miedo de pagar. Cuando Elías levantó la vista, no había nadie en el archivo. Solo una carpeta nueva yacía sobre la mesa. En la portada había una foto de su esposa. Fecha de muerte. Ayer. El aire se densificó, convirtiéndose en una masa de sombras y polvo. Elías subió, pero los escalones bajo sus pies no terminaban, se multiplicaban.
Se bifurcaban, conducían a pasillos laterales que se curvaban como asas intestinales. Las paredes respiraban. El papel pintado convexo, que recordaba venas palpitantes, subía y bajaba al ritmo de sus pasos. A veces aparecían rostros, bocas abiertas con dientes desmoronados, ojos cubiertos por una película, dedos arañando la parte posterior del yeso. Se detuvo, apoyado en la pared. La piedra bajo su palma estaba cálida y húmeda, como la piel de una persona con fiebre. En algún lugar arriba se oía un goteo, el sonido de las gotas que caían resonando en sus costillas, haciendo que su diafragma se contrajera. Tic, tic, tic. No era agua. Era algo más espeso, más pesado. Al recodo de la escalera colgaba un cuadro con un marco dorado. El lienzo estaba corroído por el moho, pero una imagen se veía a través de las manchas negras. Una chica con un vestido blanco, de espaldas, con la mano extendida hacia una puerta por la que se filtraba la luz. Elías miró con atención. La puerta del cuadro era una copia exacta de la entrada a la torre. Y en la muñeca de la chica, un brazalete. Sálvame. Laura. El nombre se le escapó en un susurro. El cuadro se sacudió. La pintura empezó a deslizarse, revelando una base de hueso. La niña giró la cabeza. Donde debería haber estado su cara había un agujero enorme, del que salían babosas cubiertas de baba brillante. Cayeron al suelo, dejando rastros que formaban las letras. No mires. Elías retrocedió. Su talón había pisado algo frágil. El crujido de hueso bajo su bota lo hizo estremecer. Cogió la linterna. Las escaleras estaban llenas de juguetes. Ositos de peluche con los ojos arrancados, coches con las ruedas dobladas, muñecas con el pelo enredado, en telarañas. Había fotografías esparcidas entre ellos, retratos familiares, bodas, cumpleaños, todas con espacios en blanco donde deberían haber estado los rostros. Tomó una foto, una playa, una mujer con sombrero de paja riendo, de la mano de un niño. Pero donde deberían estar sus cabezas, hay agujeros quemados con ácido. En el reverso hay una leyenda. No recuerdo sus voces. Las escaleras temblaron. Los escalones de piedra se cerraron como fauces, casi arrancándole la pierna de un mordisco. Elías subió corriendo, tropezando con juguetes que se aferraban a los cordones como si estuvieran vivos. El aire resonaba con risas infantiles, tristes, quejumbrosas como el aullido de un perro encadenado. En el rellano entre pisos se encontró con un espejo, de cuerpo entero, enmarcado por huesos entrelazados. El cristal estaba cubierto de escarcha, pero al acercarse, el hielo se derritió, cayendo en gotas negras. Un reflejo, no él, una criatura, con la piel como un mapa de pergamino, caminos arrugados que conducían a agujeros donde deberían haber ojos. Una boca cosida con alambre oxidado. Un agujero en el pecho, del que colgaba un reloj con una cadena. Su reloj, el mismo que colgaba en la oficina, siempre marcando las 3:07. No. Elías golpeó el espejo. El cristal se quebró, pero el reflejo no cambió. La criatura levantó la mano, señalando hacia arriba. Las escaleras terminaron. Había una puerta frente a él, no la de abajo, enorme, de madera oscura, con un tirador en forma de serpiente mordiéndose la cola. En la jamba había una inscripción grabada a cuchillo. Cada paso es una caída. Empujó la puerta. La habitación era redonda, como una pupila. En el centro había una mecedora tapizada en terciopelo descolorido. Del respaldo colgaba un pañuelo con el monograma L.K. Laura Kane. No había ventanas. En cambio, había nichos con muñecas. Docenas de muñecas con vestidos idénticos, con el pelo hecho de rizos reales. Estaban sentadas, mirando con ojos de cristal al centro de la habitación. Sobre sus rodillas yacían objetos. Una daga con empuñadura en forma de búho. Una caja forrada de hierro. Un libro encuadernado en cuero con páginas de piel humana. Elías se acercó al libro.
Su nombre estaba en la portada. Lo abrió al azar, y entonces el guardián se dio cuenta de que se había convertido en parte de la torre. Su carne se había fusionado con las piedras, su aliento se había mezclado con la niebla. Pero continuó buscándola en los laberintos del tiempo, la chica del brazalete cuya risa era más fuerte que las campanas. Las páginas giraban, las letras flotaban. Elías cayó de rodillas aferrándose al libro. Voces. Miles de voces llenaron su cráneo. «Papá, ¿dónde estás?» «Elías, vuelve. Prometiste protegerla», gritó. Pero el sonido se perdió entre el crujido de las escaleras. Las paredes de la habitación se cerraron sobre él, empujándolo hacia el pasillo. La mecedora se movió sola. Sus patines crujieron contra el suelo de piedra. De repente la luz se apagó. La oscuridad era densa como lana en la garganta. Elías retrocedió buscando la pared a tientas. Sus dedos encontraron algo suave, esponjoso y palpitante. Un olor provenía de la oscuridad. Una mezcla de incienso y carne podrida. «Estás cerca», siseó el guardián. Su voz llegó de todas direcciones a la vez. «Pero para verla debes dejar de ser tú mismo». Destello. Por un instante la habitación se llenó de luz azul. Elías vio Laura, sentada en el suelo, armando un rompecabezas de huesos. Su pulsera brilla con la luz que entra por una ventana inexistente. Levanta la vista, sus ojos son negros, sin blanco. «¿Papá?» La oscuridad ha regresado. Elías se abalanzó hacia adelante, golpeándose la rodilla con un escalón. Las escaleras descendían en espiral, pero él corría hacia arriba, o eso creía. La torre reía, reconstruyéndose a su alrededor. Las losas, de piedra, crujieron, formando nuevos pasajes. En algún lugar cercano, las páginas de un libro invisible crujieron, cantando una canción de cuna en un idioma que las consonantes hirieron el oído. Corrió a una habitación con techo abovedado. En el suelo había un mosaico, un ojo enorme con una pupila vertical. En el centro de la pupila había una cama con un dosel hecho de telarañas. En la almohada estaba la huella de la cabeza de un niño. Elías se acercó, agarrando la linterna. Había un mechón de pelo en la sábana, marrón como el de Laura. Lo recogió y se desmoronó, convirtiéndose en polvo que olía a leche y óxido. «Te encontraré», susurró al vacío. La torre respondió con un gemido. En lo profundo, tras 1000 muros, un niño empezó a sollozar. Las paredes se encogieron, empujando a Elías a una habitación donde el espacio perdía su significado. El suelo estaba alfombrado de cabello humano, enmarañado y pegado con algo oscuro y pegajoso. Cada paso producía un ruido sordo, como si caminara sobre pulmones llenos de líquido. No había techo. En cambio, un pozo infinito con estantes que flotaban a diferentes niveles. No eran de madera, eran de hueso, fusionados con una caja torácica. Había libros sobre ellos. Estaban respirando. Las encuadernaciones de cuero vibraban, revelando cicatrices y puntos. Los lomos se curvaban como dedos artríticos, aferrándose a los volúmenes contiguos. Elías cogió el que tenía más cerca. La cubierta estaba cálida, como un cuerpo vivo. El título estaba grabado en oro. Martha Everett, 34 años. Precio. Primer beso. Las páginas crujieron solas, abriéndose en el capítulo Muerte. Cayó al suelo, agarrando la foto de su hijo. La torre le quitó la voz, pero dejó sus lágrimas. Llenaron la habitación hasta que se ahogó en su propio pasado. Elías arrojó el libro, chilló como un animal herido y aterrizó en un charco de sombra, que lo tragó de inmediato. Un zumbido llenó el aire, cuando un enjambre de alas invisibles le rozó el rostro, dejándole una mancha podrida en la mejilla. Levantó la linterna. La luz reveló estantes que se retorcían y arqueaban como las bóvedas de un cráneo alienígena. Bibliotecarios de la sombra se deslizaban entre ellos. Criaturas con bocas aguileñas y manos terminadas en púas de hueso en lugar de dedos. Clavaban las púas en los lomos de los libros, succionando su contenido. La espesa sustancia les corría por la garganta, dejando jeroglíficos quemados en la piel.
Elías se movía entre los estantes con cuidado de no tocar nada, pero los libros se extendían hacia él, abriéndose como flores carnívoras. Las páginas le lamían las mangas, dejándole manchas como de baba. Léenos. Gruñeron las ataduras. Lo recordamos todo. Se topó con una mesa. No era de madera, sino la columna vertebral de un gigante, cubierta de clavos amarillentos. Sobre ella había un mapa, dibujado en pergamino de cuero, una torre, infinita, con marcas, salón de los sueños, cámara de las reflexiones, pozo del tiempo, junto a ella, una nota escrita con pluma ensangrentada. Ella está en la raíz. Raíz. El núcleo mismo. El mapa se sacudió, se dobló como una grúa y voló hacia arriba, desapareciendo entre los estantes. De repente, algo le agarró el tobillo. Elías bajó la mirada. Unas manos crecían entre la alfombra de pelo, infantiles, con el esmalte de uñas descascarillado. Lo arrastraron más profundamente hasta que cayó de rodillas. Las fibras de la alfombra se enredaron en sus muñecas, clavándose como agujas en su piel. «¡Déjalo ir!» La alfombra gemía con voces. «Papá, ¿por qué no viniste? Prometiste. Traidor». Elías se apartó, dejando mechones de piel de sus manos en el pelo. La sangre goteaba al suelo, convirtiéndose en escarabajos que se dispersaron de inmediato por las grietas. Corrió, derribando libros de los estantes. Cayeron, chirriando, y se desmoronaron en polvo, del que emergieron figuras fantasmales, una mujer con un vestido de novia con un agujero debajo del velo, un anciano mordiéndose los ojos con una llave, una niña armando un rompecabezas con sus huesos. No atacaron, solo observaron. Su silencio fue peor que cualquier palabra. Al final del pasillo había una puerta. No era de madera. Era una membrana, como una película sobre la superficie del agua. A través de ella se veía el contorno de la habitación, con el reloj de arena. Pero cuando Elías extendió la mano, la membrana lo atrapó. El tejido de la realidad se ha desgarrado. Cayó en una habitación con paredes de cristal. Más allá, el infinito. Las estrellas brillaban como fragmentos de un espejo roto. En medio de la habitación, un enorme péndulo colgaba de una cadena. La hoja relucía, reflejando versiones distorsionadas de su rostro. En el suelo hay una inscripción. El tiempo corta la verdad. El péndulo oscilaba. Con cada movimiento se acercaba más, cortando el aire con un silbido. Elías se apretó contra la pared de cristal. El frío le penetraba la ropa, absorbiendo el calor. En el reflejo tras él la vio Laura. Se quedó de pie con las palmas de las manos presionadas contra el cristal del otro lado. Movió la boca formando las palabras. «Papá, no mires». El péndulo cayó, cortando el suelo. Una grieta llegó hasta sus pies. El cristal tras él se quebró. Una red de grietas se extendió desde el fantasma de Laura. «Te encontraré», gritó Elías, pero el sonido fue interrumpido por el golpe de la espada. Otro golpe. El suelo se partió. Cayó en un vacío donde no había arriba ni abajo. La caída duró para siempre. Luego vino un golpe duro. Estaba acostado en una habitación redonda. En la pared estaba su ficha. El porcentaje ahora decía: deuda, 68%. Había objetos por todas partes. Una fotografía de Laura, donde desapareció lentamente, empezando por las puntas de sus dedos. Carta de mi esposa, fechada ayer. Sé lo que hiciste. Una pistola con un cartucho. Un sonido surgió de la oscuridad. El crujido de una cuna. Elías se arrastró hacia el sonido, dejando un rastro de sangre detrás de él. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo lo hubiera exhalado. Elías se arrastró por el pasillo, aferrándose a las piedras que sobresalían y que ahora parecían las costillas de una bestia gigante. El crujido de la cuna se hizo más fuerte, entrelazándose con el tic-tac de un reloj invisible. Cada sonido se le clavaba en las sienes como una aguja que perforara la fibra de la realidad. Las paredes estaban cubiertas por una película que parecía moco seco.
Se quebró bajo sus dedos revelando frescos debajo, niños jugando al escondite entre tumbas, mujeres bebiendo charcos de lluvia con los rostros de los muertos, ancianos atando nudos con sus propias venas. El pozo se abrió de repente. El suelo se desplomó y Elías apenas logró agarrarse al borde del abismo. Abajo, en las profundidades, una luz titiló. No era fuego. No eran estrellas. Algo orgánico, latiendo a un ritmo que recordaba al latido de un corazón. El crujido de la cuna provenía de allí. Empezó a descender. Las piedras se desmoronaron, bajo sus manos cayendo al abismo. El aire húmedo le envolvió el rostro, dejando en su piel una película que olía a talco y moho. Cuanto más bajaba, más se estremecía la torre. Parecía como si sus entrañas de piedra se retorcieran en espiral, triturando el espacio. A mitad de camino, Elías se quedó paralizado. La pared frente a él estaba llena de bolsillos, nichos donde yacían objetos, relojes con las manecillas detenidas, gafas rotas, mechones de pelo atados con cintas, y fotografías. Miles de fotografías de personas congeladas en el instante entre una pregunta y una respuesta. Tenían los ojos quemados, y donde deberían haber estado sus bocas, había agujeros enormes. Una de las fotografías se movió. Elías la sacó del montón. Era una foto de una pareja de ancianos frente a un manzano. El hombre señalaba hacia algún lugar, la mujer reía, pero en lugar de manzanas, un reloj de arena colgaba de las ramas, y una sombra con el rostro del guardián se asomaba tras el tronco. En el reverso había una fecha, 12/09/1983. Soltó la foto como si se hubiera quemado. Quedó suspendida en el aire, convirtiéndose lentamente en cenizas, y desapareció. El crujido se hizo más fuerte. Elías continuó su descenso. El fondo del pozo resultó ser una habitación. No, un útero. Las paredes convergían hacia arriba, formando una bóveda de la que colgaban raíces. Se movían como tentáculos y cuando apareció, se acercaron a él, pero no se atrevieron a tocarlo. En el centro había una cuna. Una cuna de verdad, de madera oscura, con un dosel de telarañas. Algo se movía en su interior. Elías se acercó, superando la pesadez de sus piernas. Cada paso resonaba en sus sienes, arrancando fragmentos de su memoria. Laura en su cuna, su pequeña mano le aprieta el dedo. El olor a leche, el grito de una esposa, el sonido de cristales rotos. El guardián sostiene una muñeca con las cuencas de los ojos vacías. Miró dentro de la cuna. Allí yacía una muñeca. La misma, la de trapo, con botones en lugar de ojos. Pero ahora su vestido estaba manchado no con una sustancia oscura, sino con sangre. Real, todavía fresca. Gotas rezumaban de la costura de su pecho, cayendo sobre la sábana, donde ya se veía el contorno del mapa de la torre. ¡No! Elías tomó la muñeca. Las raíces temblaron. La tela del dosel se rompió y un chorro de arena se derramó del techo, no dorada, sino negra como la pólvora. Le obstruyó la boca y la nariz, y le hizo rechinar los dientes. Elías se cubrió, la cara con las manos, pero la arena se le filtró en los dedos, cubriéndole los ojos con una película a través de la cual vio una habitación. Su sala. Su esposa está de pie junto a la ventana, abrazando a Laura. La niña ríe y se acerca a él. Él se acerca, pero su rostro es una máscara de ceniza. Su esposa grita. Laura llora. Las paredes se derrumban, sepultándolas bajo la arena negra. ¡No! Elías se apresuró a retroceder, tropezando con las raíces. La arena había desaparecido. La cuna estaba vacía. Solo quedaba una silueta en la sábana, la sombra de un niño, abrazado por el calor de una llama invisible. En lo profundo del pozo sonó una voz. Una voz de mujer. Su voz. «No pudiste salvarla», dijo la sombra de la esposa. Emergió de las paredes, su cuerpo hecho de tiempo comprimido, capas de piel, cabello, lágrimas, recuerdos pegados con resina. «Revelaste su nombre»,
Me revelaste a mí. Elías retrocedió, con la espalda contra las raíces que se envolvían alrededor de su cuello como boas. No sabía. Un silbido escapó a través de una garganta constreñida. Lo sabías. La sombra se acercó. Su rostro se quebró, revelando una calavera con fechas grabadas. Nacimiento, boda, muerte. Quisiste olvidar el dolor, y nos olvidaste. Las raíces se tensaron. Elías jadeó forcejeando. El aire se volvió espeso como el jarabe. Su visión se oscureció, y entonces entendió. Se llevó la mano al pecho, al lugar donde la insignia latía bajo la piel. Se la arrancó, sintiendo cómo se desgarraba la carne, y la arrojó a las sombras. Toma, toma todo, pero devuélvemela. La ficha golpeó a la sombra en la cara. Esta aulló, desmoronándose en arena negra. Las raíces se debilitaron. Elías se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire que olía a azúcar quemado. En lugar de la sombra, ahora había una llave de hueso con dientes que imitaban las curvas de la torre. El crujido de la cuna dio paso a una risa, infantil, pero distorsionada, como si decenas de voces gritaran al unísono. «Has aprendido», dijo el guardián. Se quedó en la puerta, su silueta sin rostro fundiéndose con las raíces. Pero la llave no abrirá la puerta, abrirá los ojos. Elías agarró la llave. El hueso se le clavó en la palma, enraizándose en la sangre. Un dolor le recorrió el cerebro, y el mundo se puso patas arriba. Él vio. La torre no era un edificio, era un organismo. Sus muros de piedra eran nervaduras. Sus escaleras eran vasijas, y en el mismo corazón, donde debería latir el pulso, Laura colgaba, enredada en las raíces, como una mosca en una telaraña. Tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían. «Papá». La visión se desvaneció. Elías yacía en el suelo, aferrado a la llave. En su muñeca, donde antes estaba el reloj, ahora había una cicatriz en forma de torre. El guardián desapareció. Una nueva inscripción ardía en la pared. Deuda, 89%. La cuna volvió a crujir. Vacía. El aire ya no era aire. Se había espesado hasta alcanzar la consistencia del aceite, cubriendo su piel con una película que poco a poco le comía los poros. Elías avanzó, pero sus pasos no resonaban. El sonido era absorbido por la oscuridad, como el agua por la tierra seca. La linterna que llevaba en la mano brillaba solo 1 centímetro por delante, como si el haz de luz se posara sobre una pared negra. Incluso su respiración parecía extraña. Cada respiración le quemaba los pulmones, como si inhalara no oxígeno, sino las cenizas de recuerdos quemados. Allí no había pared. El suelo había desaparecido. Se movía por el vacío, sintiendo apenas una ligera resistencia bajo los pies, como si caminara sobre el lomo de un gigante dormido. A veces, luces destellaban en la oscuridad, diminutas como luciérnagas, pero al acercarse se apagaban, dejando tras de sí el olor a pelo quemado. Entonces oyó una voz. «Papá». Lo reconoció al instante. Delgado, temblando como un gatito perdido. Laura, en algún lugar a la izquierda. Elías se giró y la luz de la linterna iluminó una figura en la oscuridad. Una niña con un vestido blanco estaba de pie, apretando una muñeca de trapo contra su pecho. Su pulsera brillaba débilmente, como un diente viejo. Laura. Corrió hacia ella, pero la figura saltó hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad. En su lugar había un charco. No era agua, sino un líquido espeso y negro que burbujeaba, lanzando nubes de vapor al aire. En el reflejo, Elías se vio a sí mismo. No a sí mismo. Una criatura con la piel marcada en forma de torre, ojos hundidos y exudando humo. Retrocedió. El charco explotó, salpicándolo. Las gotas silbaron sobre su piel, dejándole quemaduras en forma de números. 89%, 90%, 91%. «Ya casi eres mía», siseó la oscuridad en la voz del guardián. Elías corrió. Sus pies se hundieron en algo pegajoso.
como si corriera por un pantano de pesadillas comprimidas. Empezaron a aparecer siluetas en la oscuridad, figuras encorvadas, caminando penosamente hacia la nada. Sus rostros estaban envueltos en mortajas, pero bajo la tela, algo multicomponente se movía, chasqueando sus mandíbulas quitinosas. Tiraron de las cadenas que sujetaban los ataúdes. Algo golpeaba en algunos ataúdes, raspando las tapas desde dentro. Uno de los ataúdes se quebró. Una mano salió de la grieta. La de un niño, con una pulsera de Sálvame. Laura. Elías se abalanzó sobre el ataúd, pero las criaturas lo rodearon. Sus mortajas se abrieron, revelando sus rostros. Su rostro. Decenas de Elías, distorsionados, por diversos pecados, uno con los colmillos hundidos en la garganta de un niño, otro con las manos hundidas hasta los codos en sangre, un tercero con el vientre vacío repleto de fotografías de los muertos. Somos ustedes. Empezaron a hablar al unísono. Cada paso en la torre es un paso hacia ustedes mismos. Disparó su revólver. La bala atravesó la silueta más cercana, dejando un agujero por el que salieron moscas. Le invadieron la cara, la boca, la nariz y las orejas. Elías se atragantó y cayó de rodillas. La oscuridad se encogió. Cuando abrió los ojos yacía en una habitación redonda. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo negro, absorbiendo la luz. En el centro había una silla. No era una simple, estaba hecha de huesos entretejidos con un patrón que recordaba al ADN. En el reposabrazos había un letrero. Para quienes quieren ver, Elías se incorporó. Los huesos crujieron, apretándole el cuerpo. Agujas se le clavaron en las sienes. Él vio no con los ojos. A través de una grieta en la realidad misma. La torre estaba viva. Sus raíces se hundían profundamente en la ciudad, enredando tuberías, cables y cimientos. Cada desaparición la alimentaba. Las almas se convertían en savia, fluyendo por las vetas de piedra. Laura colgaba en el centro, en una red de raíces, mientras su cuerpo se convertía lentamente en cristal. A través de su piel transparente, se veía un reloj de arena donde debería haber estado su corazón. La arena casi había desaparecido. Ya no queda mucho, dijo la voz. No la del guardián, de la propia torre. Sonaba como el roce de losas sobre una lápida. Te convertirás en el nuevo núcleo, eterno, olvidado. Elías intentó ponerse de pie, pero los huesos de la silla se fusionaron sujetándolo al suelo. El terciopelo de las paredes se agitó, revelando millones de mariposas negras. Se alejaron volando, dejando al descubierto paneles de vidrio. Tras ellas, recuerdos. Él, joven, firma un contrato con el guardián. La tinta es su sangre. Laura está en el hospital. El monitor emite un pitido constante. Él la besa en la frente y se va, llevándose la muñeca. Esposa en una soga. Sobre la mesa hay una nota. La elegiste tú, no nosotros. No, gritó Elías. No es cierto. Las mariposas regresaron y aterrizaron sobre él con alas que ardían como brasas, cada una dejándole un tatuaje en la piel. Un fragmento del mapa de la torre. De repente, la habitación se llenó de agua. Negra, pesada, con olor a hierro. Subió, llenando sus pulmones, expulsando las últimas burbujas de conciencia. Elías se ahogaba, pero en lugar de la muerte, llegó la iluminación. Él recordó, un verdadero recuerdo. Noche. Él está de pie, junto a la cuna. Laura duerme. El guardián toca la ventana. Morirá mañana, dice la sombra. Sálvala, solloza Elías. El precio es su nombre. Y tu recuerdo. Él estuvo de acuerdo. El agua desapareció. Elías yacía en el suelo, tosiendo, mocos negros. Los números en la pared brillaban. Deuda, 99%. Laura emergió de la oscuridad. La auténtica. Su piel se agrietó como una taza de porcelana revelando la arena que contenía. Papá sonrió.
y la mitad de su rostro se desmoronó. «Ya casi estás libre». Alargó la mano para cogerlo, pero se desmoronó en un montón de cristal negro, dejando solo la pulsera en el suelo. La oscuridad se rió. El espacio de la torre se redujo a un punto. Elías se encontraba en una habitación que no debería existir, un rectángulo sin esquinas donde las paredes se fundían con el techo y el suelo respiraba, liberando nubes de esporas. En el centro colgaba un espejo, no de cristal, de agua. Su superficie ondulaba, reflejando no un rostro, sino un remolino de recuerdos. Las manos de un niño aferradas al borde de una cuna, una boda bajo la lluvia, una pistola en un cajón, una placa del 99% incrustada en su pecho donde debería estar su corazón. Laura estaba allí. No. Su sombra. Una silueta de humo negro con 2 puntos parpadeantes donde deberían estar sus ojos. Estaba sentada en el borde del espejo, balanceando las piernas. Cada movimiento dejaba ondas en las que flotaban fragmentos de voces. «Papá, juega conmigo. Elías, deja de mentirte a ti mismo. Ya casi eres mía». Elías se acercó al espejo. El agua burbujeaba, salpicando gotas al suelo, transformándose en serpientes de cristal. Se enroscaron en sus tobillos clavándose en su piel, pero el dolor era distante, como el de otra persona. «No, no te abandonaré», susurró, pero su voz se desmoronó como arena. La sombra de Laura se inclinó. Su mano tocó la superficie del espejo. El agua se congeló, convirtiéndose en hielo. Una chica estaba atrapada dentro. Una chica de verdad, con rizos castaños, pecas y un rasguño en la rodilla. Golpeó con los puños la parte inferior del hielo, pero el sonido no se disipaba. Elías apretó las palmas de las manos contra el espejo. El hielo ardía de frío, absorbiendo el calor de sus huesos. «Llegas demasiado tarde», dijo la sombra. Su voz era una copia exacta de la de Laura, pero con un tono áspero. «Ahora forma parte de la torre, igual que tú». Serpientes de cristal se arrastraban aún más, atravesando muslos, costillas y cuello. La sangre, espesa y negra, fluía por el hielo, dibujando patrones, espirales, bucles, laberintos infinitos. Elías sintió que la torre crecía a través de él. Raíces se clavaron en su cerebro, arrancando los últimos recuerdos. Primer caso. El cuerpo de una mujer en una bañera. No pudo salvarla, pero recordaba el olor de su perfume, jazmín y ajenjo. Baile nupcial. La esposa te susurra al oído. Siempre tendrás miedo de perder lo que amas. Laura está en un columpio. Grita. «Mira, papi, estoy volando». «No». Elías se echó hacia atrás. Las serpientes estallaron, desintegrándose en un chorro de agua. Cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo que respiraba. La sombra de Laura rió. El espejo se derritió, transformándose en un portal. Tras él había una escalera interminable. En cada escalón estaban Jonathan Gray sosteniendo una foto de su hijo. Una niña sin nombre cuyos ojos se derritieron en sus cuencas. Un anciano de ojos lechosos gritando las fechas de las desapariciones, su esposa, con una cuerda alrededor del cuello y el rostro oculto por un velo de ceniza. Todos se acercaron a Elías, extendiendo las manos. No para ayudar, sino para tomar. «No lo conseguirás». Elías sacó su pistola. Una bala. La última. Disparó al espejo. El hielo se quebró. La fisura partió a Laura por la mitad. Su sonrisa se hizo añicos. «Papá, papá». La voz de la niña estalló desde las profundidades, mezclándose con el rugido de la torre. El portal se derrumbó. La habitación se derrumbó, sepultando a los fantasmas bajo escombros que gritaban en el lenguaje de grietas antiguas. Elías corrió por el pasillo que se había convertido en la garganta de la torre. Los muros se cerraban, intentando aplastarlo. El aire se convirtió en una gelatina de polvo y gemidos. Irrumpió en la habitación que más temía, la habitación del reloj de arena. Cientos de ellos flotaban en el aire, unidos por cadenas de pelo.
La arena del interior, negra, roja, blanca, fluía al ritmo de los latidos de su corazón. En el centro, sobre un pedestal de huesos de niños, se alzaba un solitario chasnik. Dentro, en lugar de arena, había ceniza. En la placa, Elias Kane. Deuda, 100%. El guardián esperó. Su silueta ahora casi reflejaba la de Elías. El mismo andar, la curva de sus hombros, el gesto de tocarse la sien. Solo su rostro permanecía como un lienzo en blanco. «Felicidades», dijo con la voz de Elías. «Estás completo». Elías se miró las manos. La piel brillaba con una palidez marmórea, con vetas de polvo dorado asomando. El corazón ya no latía en su pecho. Era un mecanismo de tic-tac contando las vidas de otros. «Déjala ir», dijo. Su voz era como el rechinar de un engranaje. «Soy tuyo. Es libre. El guardián. ¿El exguardián? ¿El mismo?» Meneó la cabeza. «¿Aún? No lo entiendes». Chasqueó los dedos. Las murallas se abrieron. La ciudad se extendía a su alrededor. La ciudad real. La gente caminaba por las calles, riendo, besándose, discutiendo. Y nadie notó la torre que se había convertido en el corazón mismo de la ciudad. Sus miradas se deslizaban a través de ella, como a través del viento. «No ven, no recuerdan, no creen», dijo el guardián agitando la mano. «La torre se alimenta de sus miedos, de sus deseos, pero para vivir necesita un guardián. Alguien que pague eternamente, sacrificando partes de sí mismo por los sueños de otros». Elías se acercó a la ventana. Su reflejo coincidía con el del guardián. Rostro terso. Ojos. 2 agujeros en el vacío. «¿Y Laura?» «Ya es libre», señaló el guardián al reloj de arena. La arena había desaparecido. El brazalete estaba en el frasco del fondo. «Sálvame. Pero para liberarla, tuviste que convertirte en mí». «Elías». «¿El guardián? ¿Quién es ahora?» Tocó el cristal. Afuera, la ciudad se estremeció. En algún lugar del parque, una chica de cabello castaño alimentaba palomas. Un brazalete familiar brillaba en su muñeca. Ella, ¿está viva? Nunca existió. La creaste para escapar del vacío. Como todo esto, el guardián desapareció. Elías se quedó solo. Una chica entró en la habitación, sin nombre, con ojos de espejo. «Estoy buscando respuestas», dijo. Elías. «No». El guardián se giró y su voz resonó como 1000 voces. «Cuestan más de lo que estás dispuesto a pagar». La torre enmudeció. Sus muros dejaron de respirar. Las piedras se congelaron como si escucharan el silencio que se espesaba como sangre en una herida. Elías, o lo que quedaba de él, se quedó de pie junto a la ventana donde vivía la ciudad, ignorante de su ignorancia. La gente pasaba a través de la sombra de la torre sin pestañear. Sus risas se disolvían en sus muros, alimentando sus fauces insaciables. Ya no podía oler a cobre ni a podredumbre. Solo frío. Eterno, como el olvido mismo. Levantó la mano. La piel de mármol brillaba en la oscuridad como la luna sobre el agua. El rostro que una vez fue suyo ahora reflejaba a todos y a nadie. Una máscara tersa, lista para adoptar los rasgos del próximo desaparecido. Sus dedos tocaron la pared, y la piedra cobró vida por un instante mostrándole a ellos. Los que habían venido antes que Alice, antes que Jonathan, antes que él. Los rostros, los nombres, las voces, todo era suyo ahora. Solo quedaba un reloj de arena en la habitación, el suyo. La arena del interior se había convertido en polvo de diamante, brillando con el azul de las estrellas lejanas. No había nombre, ni fecha en la tableta, solo el símbolo del infinito. Bajó a la entrada. La puerta, antes desconchada, ahora brillaba con barniz negro. En el umbral yacía una muñeca, la misma, hecha de trapos, con botones en lugar de ojos. Su vestido estaba limpio, pero en su pecho había una nueva marca, una fecha bordada con hilo.
Hoy, cogió la muñeca. Los botones goteaban negros, dejando un patrón en el suelo que repetía el mapa de la ciudad. En algún lugar, en el laberinto de calles, una nueva víctima ya deambulaba. Una mujer de la mano de un niño. Un hombre con la foto de su esposa muerta. Una niña buscando a un gato perdido. La torre lo sabía. La torre esperaba. De repente la puerta crujió. Allí estaba ella, en el umbral, la chica de sus sueños olvidados, con ojos del color de un cielo tormentoso y labios temblorosos. En su mano tenía una fotografía. El rostro que aparecía en ella ya empezaba a desvanecerse. Estoy buscando respuestas, dijo. Elías. ¿Guardián? ¿Guardián? ¿Vacío? Se giró, su voz resonando a través de 1000 vidas rotas. Cuestan más de lo que estás dispuesto a pagar. La niña entró. La puerta se cerró de golpe. El miedo brilló en sus ojos, luego la determinación. Lo había visto 1.000.000 de veces. La había visto apretar los dedos alrededor de la ficha, regatear con las sombras, pagar con pedazos de sí misma, hasta que solo quedó una cáscara, lista para convertirse en otro ladrillo de la torre. Pero ahora no dolía. Solo el tic-tac de un reloj en lo profundo del diamante negro, donde debería haber estado su corazón. Pasó la mano sobre el reloj de arena. La arena tembló, dibujando imágenes en el aire. La chica que pierde su nombre a cambio de salvar a su hermano. Un hombre que renuncia al recuerdo de su madre por riqueza. Un niño que sacrifica su voz para detener el dolor. Elige, dijo. Lassie. Niña mostró una fotografía. Mostraba a un niño en una cama de hospital. Quiero que viva. El guardián, Elías, no Elías, sueño eterno, asintió. Su mano, fría e ingrávida, le tocó la frente. Su nombre es Price. Empezó a sollozar, pero asintió. El aire se llenó del sonido de cristales rotos. La fotografía estalló en llamas, y las cenizas del niño se mezclaron con la arena del reloj de arena. La niña gritó. Lágrimas negras brotaron de sus ojos, borrando los recuerdos. ¿Cómo se llamaba? Cayó de rodillas arañando el suelo de piedra. No lo recuerdo. No respondió. Ya no podía. La torre dictaba las reglas. Cuando la niña levantó la cabeza, sus ojos se convirtieron en espejos. Reflejaban miles de puertas, miles de opciones, miles de quienes vendrían después. Gracias, susurró al vacío. El guardián la observó mientras subía las escaleras. Su sombra se fundió con las del pasado, formando un nuevo patrón en la pared. En algún lugar del 5.º piso, se detuvo a recoger una muñeca, una nueva, con la fecha, mañana, bordada. Regresó a la ventana. La ciudad vivía, reía, lloraba. En 1900, el parque. Una chica de rizos castaños terminó su helado. El sol se reflejaba en su pulsera, con la inscripción: Sálvame. Saludó a un hombre que llevaba un cochecito de bebé. «Papá, mira», gritó. «¡Lo encontré!». El hombre se dio la vuelta. No había arrugas ni dolor en su rostro, solo una sonrisa. El guardián, Elías, no Elías, nadie, miró hacia otro lado. Había un reloj haciendo tic-tac en su pecho. Noche, lluvia. Al pie de la torre hay una fotografía. Muestra a una niña con ojos del color de un cielo tormentoso. La lluvia difumina sus rasgos, pero una mano recoge la fotografía. «Alice», murmura el hombre de la capa. Sus dedos aferran el diario, con la última anotación. «Sabe mi nombre, ya no tengo miedo». La puerta de la torre cruje con el viento. Ella está esperando, siempre,